Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Para hablar de las pruebas FARO, tenemos que remontarnos a las pruebas de bachillerato, porque las pruebas FARO son el sucesor de las pruebas de bachillerato. Les quiero contar que el primer año en el que se aplicaron las pruebas de bachillerato en Costa Rica fueron en 1960 hasta 1973. Y se eliminaron mediante un decreto en 1973 hasta 1988. El señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, era ministro de la presidencia cuando se volvieron a instalar las pruebas de bachillerato, en 1988 hasta el 2018. El primer dato importante que quisiera que ustedes tengan esta tarde es que ustedes puedan ver que de 1973 a 1988 no hubieron pruebas de bachillerato. Hecho número uno. Quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes se graduó en ese periodo? ¿Hay aquí alumnos de bachillerato graduados entre 1973 y 1988? Okay. Ninguno de ustedes hizo examen de bachillerato. Correcto, se renovó en el 88, pero antes del 88 no había. Antes del 88 no había. Fue de 1973 a 1987. Así que el hecho número uno es decirles que en ese periodo no hubo pruebas de bachillerato y aún así hay muchos seres humanos, hombres y mujeres exitosos en la Costa Rica de este siglo XXI. Lo segundo que les tengo que decir es que las pruebas FARO tenían dos elementos. La prueba y además de eso un cuestionario de factores asociados. Este cuestionario de factores asociados fueron tomados de otros modelos de pruebas PISA, pruebas OCDE que se aplican en el mundo entero. Y que utilizan no solo la prueba, sino que además de eso el cuestionario de factores asociados. ¿Qué es lo que hace el cuestionario de factores asociados en las pruebas PISA y en las pruebas OCDE? Lo que hace es poderle determinar al profesor cuáles son los elementos mediante los cuales se está enseñando la materia para poder saber en qué condiciones está aprendiendo ese estudiante y cómo utilizar esa información para poder mejorar el proceso de aprendizaje. Los cuestionarios asociados en otros sistemas educativos en el mundo entero lo que pretenden es darle información al Ministerio de Educación Pública de ese país para saber en qué condiciones aprendieron los estudiantes que mejor salieron con resultados y entonces poder ir a ver qué hicieron esos profesores, en qué condiciones enseñaron para utilizarlos con otros profesores para que los puedan implementar. ¿Cuál fue uno de los errores en Costa Rica con los cuestionarios de factores asociados? Bueno, lo que acaba de señalar la señora diputada Pilar Cisneros Gallo. La redacción de los textos. Los que mencionó nuestra compañera diputada Carolina Delgado. Frases que no son las correctas. El contexto en el que se redactaron esas frases y esos comentarios o esos textos no fueron los adecuados, aunque el objetivo de las pruebas FARO, el objetivo con el cual se tomó de otros sistemas educativos era bueno. Por otra parte, les quiero comentar que yo estuve como director de escuela cuando se aplicaron las pruebas FARO el año pasado. Y aquí tengo que mencionar a mi compañero diputado, don Eli Feinza. Don Eli Feinza ha dicho en este plenario que cuando hagamos una ley hay que hacerla bien hecha. Las pruebas FARO tenían un buen objetivo, pero fueron mal hechas. Utilizaron textos mal redactados. Y entonces eso hizo que los 3.500 millones de los que habla doña Pilar Cisneros o los 776 millones de los que habla nuestra compañera diputada Carolina Delgado se tiraran a la basura, porque no se hicieron las cosas bien hechas. No solo eso, el segundo error que comete el Ministerio de Educación Pública es que en otros países las pruebas PISA y las pruebas OCDE se aplica la prueba de cada materia. En el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica se aplicó Ciencias, Español y Estudios Sociales. Y después de la prueba se aplica el cuestionario de factores asociados junto con la prueba. En Costa Rica se comete el segundo error, que es que se dejan los cuestionarios de factores asociados para el último día y se aplican todos juntos. El tercer error grave que se comete en las pruebas FARO es que se aplica el cuestionario de tronco común. El cuestionario de tronco común en otros sistemas educativos del mundo se le aplican a los padres de familia. En ese cuestionario de tronco común es donde preguntaban de qué material es el cielo raso, de qué material es el piso, de qué material son las paredes.
Ese cuestionario de tronco común no se le aplica a los estudiantes en otros sistemas educativos del mundo. Se le aplica en una muestra y a los padres de familia, para poder entender en qué condiciones viven esos estudiantes para obtener esos resultados y poderlos comparar entre los que, para poner algún ejemplo, en los que viven entre el Valle Central, las costas y la zona norte de Costa Rica, para tratar de tener un elemento comparativo y determinar de qué forma se le enseña a los estudiantes de las costas, a los del Valle Central o a los de la zona norte de Costa Rica. Doña Pilar, a todos aquellos que le digan al señor presidente o a la señora ministra y que cuestionen haber eliminado las pruebas, recuérdenles que entre 1973 y 1987 en Costa Rica no se aplicaron pruebas de bachillerato y aún así hay muchos profesionales exitosos en Costa Rica, inclusive en esta Asamblea Legislativa. Señoras y señores, yo no quisiera, como han sido mis intervenciones en este plenario, entrar a discutir más sobre lo que se ha hecho mal. Yo quisiera plantearles a ustedes lo que debiéramos de hacer para no seguir cometiendo errores en esta administración y en esta legislatura. Algunas personas me han preguntado, bueno, ¿y si no se aplican las pruebas FARO, regresaríamos a las pruebas de bachillerato? Usted como educador, ¿qué piensa? ¿Qué opina? ¿Qué cree? Bueno, yo les tengo que decir a ustedes que, número uno, lo que no se evalúa no se puede medir. Razón por la cual la medición es fundamental. Y algunos docentes aquí, diputados, han hecho la observación. Por supuesto que es fundamental poder medir los procesos de educación y de enseñanza llevados a cabo en las escuelas, colegios y jardines de niños de Costa Rica. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es que nosotros hemos olvidado, y aquí tengo que mencionar a mi compañera diputada, doña Sonia Rojas, ella lo mencionó. Lo que hemos olvidado es que los procesos de evaluación se llevan todos los días y constantemente en los salones de clase de Costa Rica. La evaluación no es una prueba que hace que el profesor prepare a sus estudiantes para poder resolver una prueba. Yo fui profesor de clase y a mí me medían por los resultados de mis estudiantes. Entonces les quisiera preguntar, si yo tengo alumnos a los cuales me van a medir por el resultado de sus estudiantes y me dicen cuáles son los objetivos y los contenidos mediante los cuales esos estudiantes van a poder pasar de la escuela al colegio, yo como profesor voy a preparar a los estudiantes en esos contenidos para que puedan pasar. Y no como la educación es, que es un proceso integral. Debemos de respetar el proceso integral como lo que es y debemos de utilizar a nuestros docentes, a nuestros profesores en el proceso de evaluación constante en los salones de clase para utilizar esa evaluación que se hace. Muchos aplican 6 pruebas al año en cada materia para poder obtener esa evaluación y que sea el instrumento mediante el cual nosotros evaluamos la educación en Costa Rica. No tenemos que hacer pruebas FARO, no tenemos que hacer pruebas de bachillerato. Nosotros con la evaluación que se lleva a cabo cada día, constantemente, con los quizzes, con las tareas, pero sobre todo con los exámenes que se llevan a cabo por trimestre en el sistema educativo costarricense, si utilizamos esa información, nosotros podemos tener elementos sustanciales para poder influir en la educación positivamente de Costa Rica. ¿Qué es lo que creo yo que ha pasado? Que le hemos perdido el respeto y la importancia a los maestros y a los profesores de Costa Rica. No le hemos dado el valor que ellos tienen. Quienes realmente conocen la evaluación, lo que está mal y lo que hay que corregir en el sistema educativo costarricense son los maestros y los profesores de este país. Y a ellos no se les toma en cuenta, a ellos no se les pide criterio. Se contrata una empresa para que elabore pruebas, para que trabaje en un criterio, para que cree un filtro, para que pueda darnos resultados que, como lo vemos en el caso de las pruebas FARO, fueron 776 millones y en todo el proceso, como lo dijo doña Pilar, fueron 3.500 millones que se tiraron a la basura, cuando el recurso humano lo tenemos. Son los 80,000 maestros y profesores que están en las escuelas y colegios de Costa Rica, en los jardines de niños. Y cuando nosotros volvamos nuestros ojos a los maestros, a las maestras, a los profesores, a las profesoras, a los directores, directoras, supervisores y supervisoras, entonces tendremos un mejor sistema educativo en pleno siglo XXI. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes.